Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos al programa Radio ARF de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. Los saludo desde la ciudad de Los Mochis. Mi nombre es Heriberto Lizardi de ARF AC. Hoy compartimos nuevamente este espacio con ustedes en el que, a nombre de la ARF, quiero agradecer a la radio UADO en el 89.3 de FM por esta plataforma que nos brinda para la difusión de noticias, información y experiencias de la agricultura regional. El día de hoy contamos con la presencia en el estudio del ingeniero Jesús Barreras Quintero, jefe del área de acopio de granos de ARF AC, con el tema manejo y conservación de granos almacenados. Buenos días, ingeniero Barreras, te damos la bienvenida a este estudio. Buenos días, ingeniero Lizardi. Pues es un honor para mí y darle gracias a Dios por estar aquí en tu programa y ojalá y sea de provecho para tu audiencia y para la sociedad en general. Claro que sí, ingeniero, seguramente así va a ser. Y vamos a iniciar con una serie de preguntas, ingeniero, relacionado con la conservación de los granos. Y la primera de ellas es, ¿por qué es tan relevante la conservación de granos almacenados? Porque los granos básicos son considerados los alimentos indispensables para garantizar la seguridad alimentaria del mundo. Y si conservamos un grano por largo tiempo que te contenga las propiedades nutricionales y la inocuidad alimentaria, seguramente va a llegar a la mesa de nosotros y de nuestras familias de una manera sustentable y saludable principalmente. Ok, perfecto. Y sobre todo, comentar que durante la época, todo el desarrollo del cultivo, hablando de granos desde su siembra, lo que es el desarrollo, fertilización, viene a la cosecha, pero ahí donde empieza la tarea en el área en el que tú estás, ingeniero, que viene siendo esta conservación de granos. Básicamente es un proceso de poscosecha muy interesante, o sea, un proceso de poscosecha que empieza con la trilla, después sigue el pesaje, el muestreo, los análisis, la preparación de las bodegas, la aireación, la conservación y la termometría para dar un resultado y que llegue al cliente en condiciones óptimas de desarrollo. Muy bien, ingeniero. ¿Los granos son entes vivos? Sí, definitivamente que sí. Definitivamente que sí, son entes vivos, son considerados entes vivos porque es un organismo vegetal en estado de latencia, el cual respira oxígeno del aire, transformándolo en dióxido de carbono y agua, y produciendo calor y energía, de modo de energía, igual que un organismo vivo. Entonces, la diferencia de un ente vivo o un ser vivo es que el ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Okay. Y un ente vivo nace, le ayudamos a crecer y se reproduce y muere. Ok, perfecto. Muchas gracias ahí por esa aclaración. Nos gustaría saber cuáles son los tipos de granos que recibe actualmente la Asociación de Agricultores y cuáles son sus periodos de cosecha, ingeniero. Sí, con mucho gusto. O sea, los tipos de granos que recibimos en nuestras instalaciones, primeramente estamos ahorita recibiendo inclusive todavía frijol. Frijol por el periodo de cosecha empieza en enero, a finales de enero, febrero y marzo. Y también después continuamos con trigo, el cual se recibe en los meses a finales de abril y principios de mayo, o todo el mes de mayo. Y luego viene, se empata con el maíz, el cual se recibe también a principios de mayo y junio, en la cosecha OI. Y la PB recibimos en junio y julio. Y por último recibimos sorgo. Ok. Sorgo, la cual recibimos en junio y julio, principalmente. Es un periodo. Es un periodo, ya después sigue la conservación de los mismos granos y el embarque, la revolvencia que le vamos a dar. Ok, entonces está de alguna manera pues bien distribuido el tema de las cosechas, el tema de la recepción, y sabemos lo importante de estar preparados, es decir, de dar un buen mantenimiento en las instalaciones antes de iniciar con la recepción de cosechas. ¿En qué consiste esa preparación o mantenimiento? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes previamente a la cosecha? Nosotros es muy importante preparar las instalaciones de manera adecuada, porque con eso tenemos ganado el 50% de la conservación. Okay. Con prácticas muy sencillas. Es un factor clave, con prácticas sencillas, simple y sencillamente con limpieza
y mantenimiento de la infraestructura y desinfección de los almacenes, ya tenemos ganado el 50% de la conservación. El otro 50% viene de la distribución, de cómo almacenamos, checar las temperaturas y humedades y una buena aireación para darle el alimento necesario al grano. Ok, ¿y qué es lo que se necesita, ingeniero, para que un grano almacenado mantenga su calidad? ¿Cuáles son esos factores claves que ustedes pues necesitan estar monitoreando? Los factores claves que necesitamos monitorear principalmente es la temperatura y la humedad. La temperatura y la humedad con la que vas a almacenar el grano. Entonces, si nosotros monitoreamos continuamente, máximo cuando tenemos almacenado el grano, después de 15 días es la inspección y el muestreo por medio de monitoreos constantes de la temperatura y humedad, y también para tener una aireación efectiva para que el grano se mantenga. O sea, aquí la calidad viene de campo. La calidad viene de campo, como bien tú lo dijiste, la trazabilidad que se hace en las fases de siembra, el ciclo vegetativo y el ciclo reproductivo, ahí empieza la calidad de campo. Entonces el método post cosecha empieza en la trilla y nosotros lo que hacemos es mantener esa calidad para que llegue de manera con inocuidad, con las propiedades físicas, las propiedades químicas, las propiedades nutricionales y la inocuidad alimentaria de nuestra mesa. Ok, además de esas cualidades que nos mencionas, en cuanto a lo que es el grano, la calidad, en el caso de los compradores, el aspecto físico cuenta. ¿Qué es lo que consideran importante, en este caso los compradores, cuando nosotros vamos a entregar ese grano a ellos? Definitivamente la calidad del grano y la calidad del servicio. O sea, la calidad del servicio, la honestidad y la transparencia con que realizamos nuestras operaciones de peso y calidad. Eso es muy importante, que seas honesto, que seas transparente y que tengas la seguridad de que tu grano tiene todas las condiciones físicas, todas las condiciones adecuadas para su comercialización. Y cuando hablas de calidad, ingeniero, en condiciones físicas, ¿te refieres al tamaño del grano, a que sea el color, a qué tipo de aspectos, hablando específicamente en maíz, por ejemplo? Principalmente es el color. En maíz es principalmente que tenga el maíz, las características del maíz son que tenga la cutícula, el endosperma y el germen y la punta en formas óptimas. O sea, que todo esté definido completamente, que la forma y la dimensión del grano sin ningún tipo de daño, de ningún aspecto, por roedores, por hongo, por ningún aspecto, ni por calor. Ok, en el tema de los daños que se pueden presentar en los granos almacenados, ¿nos puedes platicar qué tipos de daños podemos tener en caso de que no se haga un monitoreo óptimo? El principal daño que tenemos ahorita en la actualidad es el daño por hongos. El daño por hongos por el monocultivo que estamos realizando en esta región, que el campo está infestado de fusarium y claridosporium. Entonces, en el almacén se dan hongos como es el Aspergillus flavus y el penicillium. Los que te dije primeramente son daños de campo, el penicillium y el Aspergillus son daños de almacén. Entonces, el daño por hongos es muy importante, porque si tenemos un daño arriba de 20 partes por millón de Aspergillus, es tóxico para el humano. O sea, ya se considera tóxico para el humano. Entonces la A quiere decir Aspergillus, la FLA quiere decir flavus, y tóxico es un sinónimo de veneno, es veneno producido por Aspergillus flavus. Entonces esa toxicidad puede llegar a nuestros hijos, puede llegar a nuestros familiares. Entonces tenemos que tener una preparación y una conservación adecuada para que el alimento llegue de manera sustentable y saludable a nuestra mesa. Ok, que esos serían daños por hongos, pero también ¿qué otro tipo de daños podemos encontrar? Definitivamente daños por calentamiento dentro del almacén. Entonces, esos daños por calentamiento se traducen en daños por calor. Se le llama daños por calor, los cuales se manifiesta en la parte más débil del grano, que es el germen café. Luego, aparte de eso, tenemos daño por grano podrido, se nos puede podrir el grano. También tenemos daño por insectos, que el daño por insectos era el que estaba en primer lugar anteriormente, ya lo sustituyó el daño por hongo. Ok. También tenemos daño por germinaciones,
pues daño por grano germinado, y daño por grano manchado y daño por roedores. Esos son los tipos de daños que tenemos en un almacén, pero que con el monitoreo y la supervisión continua se pueden evitar, y la aireación adecuada. Ok, perfecto. Ahora, de acuerdo a la humedad con que llega el grano, sabemos que hay diferentes humedades cuando se cosecha, cuando se recibe el grano ya en almacén. Entonces, de acuerdo a la humedad, ¿en qué momento se requiere secado? ¿En qué momento se requiere aireación, ingeniero? Muy bien. Mira, cuando llega el grano de campo, normalmente nos puede llegar con el 14%. Okay. Del 14% el grano ya se puede almacenar hacia abajo. Del 14% al 16% tiene que pasar por un proceso de aireación para bajarlo ese nivel del 16% al 14%. Y se dice que el secado, el secado no es más que el paso del aire caliente a través de la masa de granos intergranular. Okay. Y el secado tiene que ser arriba del 16%. Entonces ya utilicemos ese aire caliente con temperaturas adecuadas para no dañar la morfología del grano, para que no se nos fisure, para que no le cause ningún daño y se pueda almacenar y conservar por un largo plazo. Ok, entonces la diferencia entre aireación y secado, ambos son aire, simplemente el tema del secado ya es aire caliente. Definitivamente que sí. Si una persona sabe airear, pues se aprende a secar. Son polos inversamente. O sea, okay. La aireación es el aire fresco a través de la masa de granos intergranular producidos por un motoventilador. Y acá utilizamos la flama con gas LP para calentar, la cámara de la secadora y secar el grano a una temperatura máxima de 60 a 65 grados centígrados. No podemos ponerlo más porque es el secado ideal para el grano. Y si fuera para semilla, pues estaría en 35 grados centígrados, el secado ideal. Ok, y la temperatura objetivo cuando ustedes aplican aireación, cuando ustedes aplican secado, ¿es bajarlo a una humedad del 14% entonces? Cuando aplicamos secado, tú lo bajas al 14% para poder pasarlo al almacén. Okay. O sea, lo tenemos que bajar del 14% para poder almacenarlo. 14, ya que lo almacenamos, entonces estabilizamos el grano al 14% y lo estabilizamos con un equilibrio de humedad tomado del medio ambiente, donde estabilizamos y mantenemos el grano fresco. Estabilizamos el grano primeramente con una distribución por capas. No podemos almacenar una torre en un espacio, okay, y que se pueda enfriar rápido. Tenemos que distribuir el grano adecuadamente dentro del almacén, dentro del silo del almacén que tengamos. Ok, tiene su proceso, tiene su método, en este caso del secado. Y ya en temas de conservación, es buscar que el grano para poder ser transportado, para poder ser embarcado, ya cuáles son las humedades óptimas cuando ya va a haber embarque, es decir, cuando va a retirar ese maíz el comprador. La humedad óptima es que no nos pase del 14%. Si mantenemos el grano al 14% por medio del equilibrio de humedad, entonces nosotros estamos eliminando la pérdida por humedad, la merma de la pérdida por humedad básicamente, y estamos manteniendo las propiedades organolépticas y nutricionales del grano. Por el tiempo de almacenamiento, por la aireación, el grano se nos puede ir disminuyendo hasta un 13.5, un 13.0 máximo. Sería ya si nos bajamos del 13.0, entonces ya tenemos que tener cuidado porque ya tenemos una merma considerable. Ok, entonces el tema de la humedad es un tipo de merma, pero tenemos otros tipos de mermas, ¿verdad? Sí, definitivamente. Tenemos la merma metabólica. La merma metabólica que consiste en la respiración de los mismos granos, como te dijimos que era un ente vivo. Okay. Y en la mala conservación, que es el daño por insectos y por hongos. Okay. Y también tenemos la merma por manejo. Si nosotros manejamos mal el grano desde la trilla, ya el grano ya viene dañado. Si no hacemos una trilla adecuada, el grano ya no viene con esas condiciones morfológicas adecuadas para su conservación. Entonces, desde ahí ya estamos perdiendo. También los derrames de la trilla al almacén, la limpieza de los granos es muy importante, es la merma por manejo. Okay. Entonces,
Aparte las malas prácticas de toma de humedades, el secado inadecuado. Si secamos inadecuadamente, pues estamos contribuyendo a esa merma por manejo. Ok, y de ese 100% que se recibe de maíz, una merma aceptable o común, ¿cuánto sería, ingeniero? Por todo ese tipo de detalles que nos comentaba ahorita. ¿Es un porcentaje pequeño? Sí, sería tener que ser un porcentaje pequeño. Okay. O sea, inclusive el grano por su respiración tiene un tipo de merma. Normalmente los granos se deterioran, nunca se van a mejorar. Okay. Los granos se están deteriorando constantemente. Nunca vas a escuchar en un almacenamiento que el grano se mejora. ¿Por qué? Porque la calidad viene de campo. Por eso es muy importante tener todos los eslabones desde la trazabilidad de la siembra hasta la salida del producto. Donde posiblemente nos estemos descuidando un poquito, y es para que nos apoyen los ingenieros en la cosecha. Okay. La cosecha que se la dejamos normalmente al trillador o al operador de la máquina. Y no tenemos esa trazabilidad. Entonces es donde perdemos la trazabilidad y nomás hacemos los cultivos fenológicamente del grano. Y ya llegó a la fase reproductiva, pero la cosecha la dejamos en personas que posiblemente no hagan limpieza, no hagan las prácticas adecuadas para una buena trilla. Aparte de que si son máquinas viejas, pues la misma abrasividad del grano va siendo filoso, los gusanos helicoidales y la concatividad del grano. La concavabilidad de la calibración de las máquinas. Ok. En el cóncavo, básicamente, en el cóncavo de la trilladora. Entonces es muy importante desde la trilla. Exacto. Desde la trilla, y es por ello que sí, el tema, ¿verdad? De estar atentos ahí con los trilladores, ingenieros de campo, agricultores, para poder recibir ese grano con calidad, y ahora sí que ahora sí que la tarea, en este caso, a ustedes que hacen ese trabajo de post cosecha. Sí, definitivamente. Por eso nosotros, el proceso, es un proceso de post cosecha. El proceso de cosecha, el proceso de post cosecha empieza en la trilla. Okay. Y el proceso de cosecha empieza en la siembra, pero no termina en la maduración del grano, en los 180 días o 210 días en caso de maíz, dependiendo de la variedad. Debe de estar conjuntamente ligado en la trilla también, para que sea una trilla óptima y que el grano llegue en condiciones morfológicas adecuadas al almacén. O sea, que venga con todas sus propiedades, que no venga herido, pues. Okay. Que no venga herido, que no venga fisurado, que no venga mordido el grano, porque ese ya es algo apetecible para los insectos, para los hongos. Entonces, si contiene toda la cutícula, todo el mesocarpio y todo el pericarpio adecuadamente, pues el insecto no entra. Ok, entonces es bastante importante desde la trilla, desde la cosecha del grano. Ingeniero, ¿y cuáles son las medidas de conservación que ustedes llevan a cabo para poder conservar en óptimas condiciones los granos? Básicamente, la medida de conservación es estar constantemente monitoreando el grano. Okay. Darle los buenos días, de ser posible todos los días. Y si no, por un máximo de 15 días. Pero el monitoreo de las temperaturas y las humedades que tenemos dentro del almacén son importantísimas para saber la calidad del grano y la humedad. También es importante la inspección que tengamos constantemente para ver qué vemos dentro de la infraestructura del almacén. Entonces, todo esto nos facilita la toma de inventarios, que tenga una distribución adecuada para una toma de inventarios, y definitivamente que la aireación que tengamos sea efectiva, que nos esté aplicando el motoventilador, la aireación para mantener el grano cómodo, el grano fresco, que esté bien cómodo y que esté con un metabolismo más bajo que la respiración, porque la misma respiración nos produce calor. Entonces, que la respiración que bajar el metabolismo del grano de una manera considerable, para que no haya esa respiración acelerada, sino que haya una respiración tenue, y eso no nos produzca un calentamiento dentro de la masa de granos. Y también realizar las fumigaciones adecuadas con el grano uniforme. Y evitar principalmente los riesgos del personal y la infraestructura. O sea, no por captar
10 toneladas más o 20 toneladas más, pongas en riesgo la integridad física de los mismos muchachos, y pongas en riesgo la integridad de la misma infraestructura. ¿Por qué? Porque se puede colapsar, pues. Entonces, hay un almacenamiento seguro. Muy bien, ingeniero, muchas gracias por la aclaración. En el tema de la temperatura del grano, ¿cuál es la temperatura ideal? ¿Tiene ventajas tener su temperatura a menos de 20 grados? ¿Nos puedes platicar eso? Sí, es importantísimo. En la región aquí yo les digo a los muchachos que si aprenden a conservar un grano aquí en la región van a aprender en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos un clima cálido húmedo aquí. Entonces la temperatura es importantísimo porque tenemos temperaturas de 35, 36, 37 grados hasta 40 grados inclusive. Si nosotros mantenemos aquí en la región abajo de 30 grados centígrados, el grano va a respirar un poquito acelerado. Entonces, pero si bajamos a 25 grados centígrados, que es el equilibrio de humedad con 74 de humedad relativa, es donde no pierde ni gana, no nos gana agua. Entonces no tenemos pérdida de humedad ahí. Pero si tenemos un poquito más abajo, la temperatura del metabolismo lo bajamos abajo a 20 grados o a 18 grados, y si logramos llegarle a 15 grados, pues la actividad metabólica que existe en esa masa de granos se elimina totalmente, disminuye y se elimina la actividad metabólica. Entonces ya no hay, como los mismos granos respiran, los insectos también respiran. Entonces no hay esa actividad metabólica, entonces ya no tenemos un calentamiento y el grano podemos preservarlo por más tiempo. Y es aquí en esta tarea donde ustedes utilizan refrigeradores en silos. Sí, afortunadamente contamos con 2 refrigeradores para ir bajando paulatinamente la temperatura. Es una manera de transición. La temperatura en los graneles, como te dije, es distribuir, estabilizar y nos vamos bajando gradualmente esa temperatura. Las temperaturas por 18 grados centígrados o menores a 18 grados centígrados, que lo ideal sería llegar a 15 grados centígrados, donde los insectos ya no tienen ninguna actividad metabólica, como te lo dije anteriormente. Entonces, el insecto tiene actividad de arriba de 15 grados centígrados, de 18 a 35 grados centígrados todavía puede haber actividad metabólica. De 22.5 a 35 grados centígrados hay una actividad acelerada todavía del metabolismo de los insectos, y esa es proliferación. Entonces, vamos a evitar la proliferación de insectos y vamos a evitar la proliferación de hongos, vamos a evitar muchos factores que nos ayudan a conservar la inocuidad del grano. Inclusive podemos evitar fumigaciones. ¿Por qué? Porque no tenemos insectos, no tenemos ningún organismo ahí. Pero ya alargamos el proceso de fumigación, entonces ya no tenemos residuos tóxicos. Esa es una de las garantías de los refrigeradores. Entonces, nosotros en los refrigeradores manejamos el medio ambiente del granel. ¿Por qué? Porque manejamos la temperatura y la humedad relativa. Y del otro modo, el ambiente nos maneja a nosotros en la dirección. Esa es la diferencia. En la dirección nosotros tenemos que adaptarnos como es gratis, nos lo adaptamos al medio ambiente. Que tenemos que meter esa aireación en la madrugada, pues cuando realmente está más fresco, en los tiempos que estamos recibiendo. Interesante, pues todo ese proceso, todo ese control que se tiene que hacer para conservar el grano, que en las cosechas aquí son mayo, en el caso del maíz, ingeniero, mayo, junio, julio, esas cosechas. ¿Y hasta cuánto tiempo podemos conservar o conservan normalmente ustedes los granos? Pues mira, ya tenemos tiempo conservándola más de un año, de largo plazo. O sea, nosotros desde que empezamos a recibir tenemos que pensar a largo plazo. O sea, inclusive esto es para todo, no se debe pensar a corto plazo. Tenemos que pensar a largo plazo para que ese producto llegue principalmente de manera inocua. Con una inocuidad alimentaria a nuestra mesa. O sea, tenemos que pensar que el grano, como recién se cosecha, se puede consumir después de un año y medio, de esa misma manera. Por eso es importante la temperatura y la humedad con la que lo almacenamos. Entonces, un grano con mayor temperatura, pues lógicamente tiene más deterioro que un grano con menos humedad tiene menos deterioro. Por eso es que las semillas se cosechan muy secas para conservarlas más tiempo. Sí, exactamente. Y entonces una recomendación es, cuando reciban el grano,
es pensar que lo vamos a tener ahí a un largo plazo para que desde que lo recibamos se empiecen a hacer, en este caso, los controles necesarios pues para ello. Sí, definitivamente, desde que recibimos el grano tenemos que distribuirlo de manera estratégica, pensando a largo plazo, para enfriar ese grano, estabilizarlo. Y eso no, es una ventaja que tenemos porque esa capa que tú enfrías ya no nos afectaría para la siguiente capa que echarías. Okay. Entonces tenemos que almacenar por capas. Ya no almacenar, aquí tengo un montón grande porque tengo gravedad y quiero ahorrarme trabajo. Es preferible trabajar un poquito más en la distribución, pero tener la seguridad de que estás haciendo el trabajo bien hecho porque son métodos y procesos que se tienen que llevar a cabo. Ok, ingeniero, y algo que no te pregunté en el inicio de este programa es la experiencia que tú tienes. ¿Ya cuántos años tienes trabajando aquí en la Asociación de Agricultores? Pues gracias a Dios y gracias a mis presidentes que tengo 36 años y 36 años con ¿cuántos meses? De enero, febrero, marzo, abril, mayo. 36 años 36 años y sumando más años. Y te lo pregunto porque sabemos la experiencia que tienes, pues todos esos, pues ese trabajo, ¿no?, de excelencia que se hace en el tema de la conservación de los granos y que obviamente se traduce en tener esos compradores que actualmente con el que cuenta ya la asociación, que son compradores que ya tienen, pues ya tienen bastantes años, derivado de la excelente conservación de granos que se hace aquí en esta Asociación de Agricultores. Ingeniero, y para terminar ya este programa, nos gustaría que nos platicaras sobre la regla de oro de la conservación de granos. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Eso es lo más importante de todo este proceso. O sea, lo más importante de todo este proceso, lo dije anteriormente, la preparación es limpieza. Tenemos ganado el 50% de la preparación. Entonces, la regla de oro de la conservación es limpio, fresco y frío. Anteriormente era limpio, fresco era limpio, seco y frío, perdón. Okay. Limpio, seco y frío. Entonces, si tenemos un grano limpio, ese grano limpio, cuando nosotros limpiamos donde las partes más difíciles, estamos quitando un hábitat y una hospedera. Okay. Hábitat viene de habitación y hospedera es el huésped. Si yo quito la habitación, pues no tengo huésped ahí de insectos ni de hongos. Entonces, es muy importante la regla de oro también en seco. Ahorita lo dijiste, ¿cuándo se almacena el grano? El grano, si lo almacenamos de manera adecuada, pues lógicamente lo almacenamos seco y tenemos garantizado que ese grano si manejamos la aireación adecuada o la refrigeración adecuada, ese grano no va a perder características nutricionales principalmente. Okay. Y tampoco va a tener pérdida de humedad. Y eso es en cuanto a seco. Y en cuanto a frío, pues disminuimos el metabolismo y el grano lo mantenemos cómodo. Si disminuimos el metabolismo, pues no tenemos insectos, no tenemos hongos. Okay. Tenemos un grano inocuo. Entonces tenemos la seguridad. Si estamos aplicando este regla, tenemos la seguridad de que estamos contribuyendo al sistema alimentario mexicano a nivel nacional y a nivel internacional. O sea, tenemos que pensar a nivel internacional, ya no pensar nada más en que aquí se va a quedar. Claro. Tenemos que pensar de manera internacional de que vamos a exportar. Cuando almacenamos tenemos que pensar en manera de exportación. Exactamente, ingeniero. Entonces, regla de oro es limpio, seco y frío. Seco y frío. Muy bien, pues. Qué buen cierre estamos haciendo aquí en el programa con esa regla de oro, la importancia que tiene pues el tener un grano limpio, un grano seco, un grano frío, para poder darle esa calidad que obviamente buscan los grandes compradores, los industriales, y también pues darle esa certeza a los agricultores que entregan sus cosechas en la Asociación de Agricultores, de que ese manejo de post cosecha se hace con gente profesional, con gente con amplia experiencia y siempre enfocados en entregar un producto en las mejores condiciones. Ingeniero Barreras, antes de finalizar con esta transmisión, agradecerte mucho que nos hayas acompañado esta mañana. Asimismo, en nombre de la asociación, le damos las gracias a los radioescuchas que nos sintonizaron esta mañana y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales de la ARF.
Ingeniero, no sé si gustes comentar algo para el cierre. Sí, si me permites, contribuir a que esto no se hace de una manera sola, sino tenemos atrás un gran equipo. Ok. O sea, un gran equipo pues dijimos que la limpieza y la conservación de todo el equipo que tenemos, los jefes de UDE, los supervisores, nuestros encargados de comercialización, o sea, nuestros encargados de mantenimiento, nuestros encargados es todo un equipo. Es todo un equipo coordinado para llegar a un solo objetivo, que es el de conservar y mantener la inocuidad alimentaria del mundo. Okay. Y de nuestra población y de nuestra familia. Claro que sí, ingeniero. Ahí las cosas pues se hacen en equipo y sabemos que tienen un muy buen equipo de trabajo en esta tarea de la conservación de granos. Muchas gracias. Y recuerden sintonizarnos todos los jueves en punto de las 11 de la mañana desde la antena Lince de Radio UADO en el 89.3 de FM. Nuevamente me despido. Mi nombre es Heriberto Lizardi de Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. Los esperamos en la próxima emisión de Radio ARF. Muy buenos días.